Y Alejandro Desfación, me encanta tenerte de invitado. Es el programa número 30 que he hecho del Diálogo Nocturno. Ya 30 de lunes a viernes, o sea que contigo estoy arrancando creo que la sexta semana. Ay, qué bueno. Muchas gracias por la invitación. Y me da mucho gusto tenerte porque la idea es hoy hablar de seguridad pública, porque ya sabes, ha armado un gran revuelo por la captura de El Marro. Ayer, domingo, se anunció que lo pescaron. Se ha manejado con mucho sigilo cómo lo pescaron. Lo único que sabemos es que había una mujer que recién habían secuestrado, una empresaria que dicen que ya paseó el Alto allá en Guanajuato, lo agarraron y el señor, la última noticia es que no, todavía no lo traían al reclusorio del Altiplano. Aparentemente la Fiscalía General del Estado de Puebla lo quería exprimir como un limón, pero todavía no lo habían traído, a menos de que ya de la última hora lo hayan traído ya a la cárcel de alta seguridad, de donde se escapó el Chapo, esta cárcel de alta seguridad. Pero, ¿cómo estás, mi querido Alejandro? Muy bien, muy bien, muy bien, con muy buen ánimo siempre. Yo quiero explicar a la gente que tú tienes una empresa de seguridad privada, pero con un régimen. Yo he visto a la gente que trabaja para ti con un orden, una precisión, pero militar. Así es, así es. Todo el personal trabaja bajo valores militares y bajo protocolos muy claros de valores intangibles. El valor intangible es cuando tú le pides a alguien que haga algo por sentirse bien, por un bien supremo o por algo que va a ser un bien a alguien. Y en este caso, siempre operamos a nivel nacional con el valor de la vida, el valor de los valores de nuestros clientes y el valor de la importancia de la confianza depositada en nosotros. Entonces, esa confianza no puede ser evadida, no puede ser disculpada. Correcto. Tiene que trabajar todos los días haciendo que el cliente sienta que tiene un retorno de su inversión, recuperando pérdidas y pudiendo encontrar dónde están las fugas de los recursos del cliente y quién en su propia empresa o afuera está buscando generar daños para los clientes de manera importante. Y esto no lo podríamos lograr si no es con la vocación, el trabajo y la disciplina de nuestra gente. Y lo más importante, que estamos muy cerca de ellos. Toda nuestra gente los tenemos cobijados, los cuidamos, los protegemos. Vaya, si un elemento de nosotros agarra a un empleado del cliente o a un externo robando, no hay opciones. No es si el cliente quiere o no consignarlo. Se tiene que hacer la consignación y hacemos el acompañamiento jurídico para que esa consignación se convierta en una detención de mediano o largo plazo, dependiendo del delito. Pero lo más importante es la lección, dejar claro que no se permite a nadie estar por encima de las normas y de la ley. Cuando tú haces algo que es así y es generalizado, no particular, generas un estado de confianza y generas en consecuencia que el personal sabe que está haciendo lo correcto. Y te comento, para no hacerlo más largo. Y que quien no lo hace lo correcto se atiene a las consecuencias. Sí, pero te voy a decir que es lo más importante. Siempre que tengo que darles una conferencia a ellos, les digo que qué difícil, y se los vengo diciendo desde hace 37 años, qué difícil hacer lo correcto en un país donde la mayoría hace lo incorrecto. Sí, qué porque difícil, en este país, si no eres trácala, te califican de pentonto. qué difícil levantarte todos los días, hacer lo correcto en un país donde se aplaude a los que roban, se hacen chistes de los que hacen algo negativo. Y esto lo digo en todos los sexenios, en todos los tiempos del país, en los últimos 37 años. Hay un tema de que siempre se busca proteger al que roba. No se busca hacer un protocolo serio de investigación. Esto, ya con esto cierro, empezó con López Portillo cuando tomó posesión y le pidió con lágrimas en los ojos perdón al país, le pidió perdón a los desprotegidos y le dijo en ese momento: señor procurador, gire usted instrucciones para que hagamos detenciones masivas.
de todos los que han robado el patrimonio del país y los que han robado el patrimonio privado, y que no vuelva a ocurrir. Estoy dando instrucciones precisas ahorita. Eso dijo el señor López Portillo un 1 de diciembre de 1976. Y tú y yo sabemos cómo acabó. Acabó que la gente lo conoció como López Porpillo. Bueno, la última, si te interesa, es cuando le dijeron al señor presidente que Bartlett, y lo documentaron, tenía una serie de propiedades que iban muy por encima de sus posibilidades, y el señor presidente a los 2 días dijo que ya estaba inculpado. No, esa es la penúltima. La última es el tratamiento de víctima que se le está dando al señor Lozoya. Ahora resulta que él era pobre, me obligaron, yo no quería. Digo, eso es impunidad. El señor en su casa fumando puros, por favor. Sí, pero cuando un presidente dice, ya se le investigó y está exonerado, está generando un protocolo que no es el suyo. Está generando un protocolo que rompe la ley. Eso es lo que ha pasado en los últimos 42 años. Claro, y la que investigó al señor Bartlett, ella misma se está investigando por las propiedades que ella y su marido gringo tienen. Digo, no pasa nada, no hay cambio, realmente. No pasa nada. No pasa nada. Bueno, lo que ya pasó es que agarraron al marro. Así es. Señor Yepes, el líder de un grupo llamado Cártel de Santa Rosa de Lima, porque se creó en un pueblito llamado Santa Rosa de Lima, el municipio de Villagrán, allá en Guanajuato. Hace unos, dicen que por el 14, 15, se formó este grupo. Más que nada dedicado primero a trasiego de drogas, pero que después descubrieron que robar combustibles era mejor negocio, y sin dejar obviamente el trasiego, el secuestro, la extorsión y otras modalidades, le dieron al clavo con el huachicoleo. Así es. Pero, ¿sabes cuál es lo especial de este grupo? Que es de los más sanguinarios que hay en el país. Sí, lo es. Más que el cartel de Jalisco Nueva Generación. Y ya es decir mucho, Y ya es decir mucho. Inclusive, lejos de lo que la gente piensa, de no nada más que viven rodeados de oro y de coches lujosos o elegantes, él era además sumamente marro. Marro es codo. Codo en el sentido de que a él le gustaba establecer protocolos para que su propia gente ganara menos y él ganara mucho más. O sea, avaro. Por eso le decían el marro. Pero es un avaro realmente, todo para acá. No, pero te comento, lo curioso del tema es que en ese tipo de negocios es muy raro que ocurra, porque si algo tienen es mucho flujo de caja, y eso les permite ser hasta despectivos con el dinero. Por eso a él le decían el marro de manera especializada. Por eso se hizo famoso por eso, ¿sí? Ahora, lo sanguinario, hago una pregunta. En 2017, el Mencho, el líder del cártel Jalisco Nueva Generación, el CJGN, como lo llaman, así es. CJNG, perdón, aparentemente, según lo que yo he leído y he hablado, es que en 2017 el Mencho le ofrece al marro que el marro se quede con el negocio del huachicol y todos los demás negocios, pero que le deje transitar libremente sus drogas por el estado de Guanajuato. Y como tú acabas de decir, el marro dice, no, yo todo, y no solamente lo manda por un tubo, manda a matar al emisario del Mencho, que era además sobrino del Mencho, en un restaurante de Irapuato, lo deja como coladera. Ya ahí se arma una guerra. La pregunta es, ¿habría tanta violencia en Guanajuato si no se hubieran peleado este grupo? Porque el cártel de Santa Rosa pues nunca llegó a ser un cártel. Es un grupo que operaba en Guanajuato, pero nunca tuvo los vuelos del cártel de Sinaloa o del Jalisco Nueva Generación o del Golfo en un momento dado, o de los Zetas. Era una banda guanajuatense en algunos municipios. Sí, pero no logró crecer porque tuvo un desgaste precisamente con el cartel. Al pelearse con él, empezó su desgaste. Claro. Dicen que hubo mucha fuga de información de propios de él
por ser marro, en que les llegaba la información a los malos de dónde estaba mercancía, dinero, etcétera, y eso generaba protocolos para él de más de 40 millones de pesos diarios que se le estaban fugando por muchas redes, que las redes tenían fugas de información porque él no tuvo la capacidad que ha tenido el cartel Jalisco Nueva Generación de tener un área de inteligencia y ciertos protocolos que lo hicieran más sólido. Como que no era sofisticado, como que no es muy sofisticado el marro, ¿no? Tú lo veías en sus videos ahí sentado, llorando, si se mete conmigo, se mete con mi mamá, o sea, no, como que no es la sofisticación que te has acostumbrado a ver en otros líderes de la delincuencia, que se ven más inteligentes. Sí, pero eso lo debió haber hecho a él más humilde. Si el que te vas a pelear es más fuerte que tú, tienes que establecer un protocolo distinto de trato. Y él trata de hacerse sentir de mayor fuerza cuando los del cartel Nueva Generación Jalisco sabían el tamaño que era y sabían sus proporciones. Esa es la realidad del tema. Ahora, el marro preso, ¿qué va a pasar en Guanajuato? A ver, como yo lo veo, tú eres el experto, pero como yo lo veo, a ver. Por ahí se filtraron unas notas periodísticas de que el hermano y el papá se van a quedar con el grupo de Santa Rosa. Esa es una. Otra es que se empiezan a pelear entre diferentes lidercillos, a ver quién queda mandando ahí, y se empiezan a matar entre ellos. Mientras se matan entre ellos, pues también se matan con las fuerzas del Mencho. Otra, de que tal vez el papá y el hermano decidan, ya nos mataron demasiado, vamos a llegar a tratar de negociar con el Mencho. El problema es que parece que el marro ya había llegado a una negociación con el cártel de Sinaloa, con el Mayo Zambada y los hijos del Chapo Guzmán para pelearse con el Mencho, y el Mencho también está peleado con el cártel de Sinaloa. O sea, esto es como de película. No, mira, se le ocurre esto. Sí, por su cercanía, mi visión es que el cartel Nueva Generación, el cartel Jalisco Nueva Generación, es el que tiene toda la operación que quedan del mar. Ya las tiene ahorita, inclusive. O sea, que absorbe. O sea, no estoy diciendo que las va a tener. Ya las tiene. Ya las tiene, sí. Porque está muy cerca, tiene la fuerza y ya tenía los informantes dentro para poder tomar ya nada más las posiciones. O sea, que absorbería el cártel Jalisco absorbería a Santa Rosa, se queda con el negocio del huachicol, más el narcotráfico y lo demás. Así es, va a fortalecer su presencia, con lo cual, pues ya estamos hablando que va a tener toda la presencia en el centro del país, en centro y centro noroeste del país, y ahí donde yo veo venir el enfrentamiento son con los carteles que están operando en la parte ya del norte del país, que yo no creo Sinaloa que vaya a serle fácil, porque pues, los otros tampoco están cruzados de brazos, pero el cartel Jalisco Nueva Generación ha agarrado una capacidad logística de operación y de inteligencia sorprendentes que les permite hacerse exhibidos. Normalmente, tradicionalmente, lo que había buscado siempre en los carteles es mantenerse con un perfil discreto, por decirlo de alguna manera. Sí. Aquí no. Aquí lo que están buscando es decirle al Estado, soy más fuerte que tú, tengo más capacidad que tú, y es cosa de tiempo que yo vaya por ti. Regalo despensas, me gano la buena voluntad de la gente, grabo videos donde ahí están todos con sus riflotes gritando viva el señor Mencho, porque ni el cártel de Sinaloa tuvo esos desplantes nunca. Así es. Entonces, el pronóstico es que la violencia va a seguir creciendo. El país no va a ser más seguro después de la captura del marro, que es la primera efectiva en la actual administración. Y a esto le sumas la crisis económica, la crisis de desempleo, la pandemia sanitaria y la crisis de inseguridad, pues va a seguir creciendo de una manera paulatina. Y también 15 millones de pobres más, que son un buen campo de reclutamiento para todos estos grupos criminales. Sí, ahora,
aquí es muy importante también decir la otra parte del trabajo. Mira, el presidente cuando llegó al poder, antes de llegar al poder, dijo que él no iba a trabajar con el ejército. Posteriormente cambió de idea y dijo que iba a ser la Guardia Nacional, a lo cual yo no he estado de acuerdo porque se ha vuelto una costumbre desde 1982 que el presidente, o Dios, como quieras llamarle, piensa que todo lo anterior es basura y hay que hacerlos todo nuevo, de cero. A reinventar todo. Desaparecen corporaciones completas que con todos y sus vicios tenían un expertise de muchos años y eran instituciones ya, instituciones sólidas, con fallas si tú quieres, pero instituciones. Aquí el gran tema, y lo que es muy importante tomar a valor, es que como el ejército lo hemos obligado, no ha sido de que él quiera, obligado a meterse a temas del narcotráfico ante la incapacidad de la autoridad civil desde 1980, pues ya trae una expertise de cómo irlo manejando, y esto no hubiera sido posible, la detención, si no es gracias a las labores de inteligencia y de operativos, que se hizo gracias al trabajo de inteligencia de la Secretaría de Defensa Nacional, las fuerzas especiales del Ejército, la Marina y elementos de la 16ª Zona Militar, pertenecientes a la 12ª Región Militar del estado de Guanajuato. Claro, la autoridad o sea local, que el ejército le corre la cortesía al gobierno de Guanajuato, incluyendo a miembros de la Fiscalía General de Justicia. A ver, vénganse para que salgan ustedes en la foto. Así es, pero no, si no es gracias a la gran labor que ha hecho el ejército, no habría manera de que esto se hubiera logrado. Ahora, ¿qué es aquí lo importante? A mí me gustaría también decir algo muy propositivo. O ya la Guardia Nacional, con la gran mayoría de diputados y senadores que tiene, tanto en la Cámara Federal como en las locales, o se pone las pilas y la Guardia Nacional toma el control de todas esas policías, que son más de 400,000 elementos que o tienen problemas de corrupción, o tienen problemas de confianza, o no han pasado los protocolos, o no tienen futuro. ¿Por qué no tienen futuro un policía? Te lo explico Respecto rapidísimo. a este tema, a mí me impresionó una vez que te entrevisté y me dijiste, la guerra contra la delincuencia está perdida porque el ejército, la Guardia Nacional y lo que tú quieras se enfrentan a otro ejército. En esa época dijiste de 600,000 policías estatales y municipales y auxiliares y de bosques y de ambientales que de alguna manera están corrompidos y tarde o temprano trabajan para alguna banda de la delincuencia organizada, banda grande, banda chica, cártel. Y eso me dejó pasmado cuando lo dijiste. Hoy estamos hablando de que más o menos son 2 millones de malos contra más o menos 200,000 de la Guardia Nacional. Eduardo, no hay manera de que la matemática sume. Pero lo más grave no es eso. Te quiero dejar y compartir con todo tu auditorio algo que nadie piensa a veces. Tú sabes que tú como mando policíaco no tienes ningún sueño de poder ser subsecretario o secretario de tu policía. No. No, ¿y sabes por qué no? Porque lo va a llegar a nombrar un jefe de la policía, un presidente municipal o un gobernador. Va a poner a alguien. Sí. Ajá, claro, a ver, de la policía preventiva. Hasta 1976 venían gente que venía de carrera de la policía, de la Dirección General en aquel entonces de policía, e iban ascendiendo, venían del ejército, acababan su carrera de la policía e iban ascendiendo. Un buen día, desde López Portillo se volvió un tema poner a alguien de afuera. Correcto. Lo que tú generas con eso en los mandos y en el policía de tropa es que no vale la pena tu institución. No vale la pena que le cambien el nombre, le cambian el escudo, le cambian el uniforme, pero además adivina qué te hacen a los 6 años. Te deshonran, te dicen que todos son rateros y te corren sin darte prestaciones adecuadas. Hoy, a los que forman la Guardia Nacional y que les pidieron, en muchos casos, oye, tú eres policía federal,
¿Sabes qué contesta ese policía federal? No, no te equivoques. Yo venía de ser policía de caminos. Tenía sueldo, institución, capacitación, ascensos y grados. Llegó un loco y me lo quitó y me hizo policía federal. Ahora llega otro y me dice que soy guardia nacional no, perdón, luego gendarmería. Ya no eres policía federal, ya eres de gendarmería. Y ahora ya no, ahora es guardia nacional. ¿Qué espíritu le das a eso? Bueno, ¿qué hicieron? Judicial Federal. Ajá. Así La es. pasaron También. a la AFI, a la Agencia Federal de Investigación, y a los que quedaron en la Procuraduría los trataron como basura, que eran los viejos investigadores. Yo no digo si corruptos o no corruptos, pero cuando investigaban, te pescaban, como fuera. Te voy a hacer, y humillaron a toda la Policía Judicial Federal, que por algo decíamos la perjudicial, pero sabían hacer su trabajo. En vez de haber inventado la AFI y todo, hubieran metido orden y disciplina. Controles. Mira, te pongo un ejemplo en la policía de la Ciudad de México. Tú para ser primero tenías que entrar de policía. Luego ascendías y te iba bien a grado. Y luego si ascendías de grado, podías pasar a ser policía secreto. Se llamaba policía secreta, porque entonces eras de civil. Sí. Y entonces estabas vestido, se decía en aquel entonces, de paisano, pero ya ganabas como mando. Y luego podías ascender a comandante. Pero había una serie de protocolos, de premios y motivaciones para el personal. Uruchurtu, por ejemplo, se preocupaba mucho del cuidado de los policías. Él iba a comer a los comedores donde comían esos policías, cierto, para ver que estuvieran bien alimentados. Lo he leído, cierto. Entonces, mira, se ha perdido y cada 6 años el nuevo que llega va a volver a desaparecer todo. ¿Qué emoción tienes tú de ser policía, Eduardo? El último que llegó de ser desde policía de crucero a ser director de la policía, y nada más duró 1 año, fue René Monterrubio, no sé si te acuerdas de él. Él llegó y duró nada más 1 año, y no duró más porque después le ordenaron comprar unos helicópteros que no necesitaba. Dijo, pero los necesitamos, es una orden, compre estos helicópteros. Los compró y renunció. Él empezó como policía de crucero. Fue el último. Eso te da una idea muy clara. Mientras no haya la carrera de ser policía o guardia nacional, sea una carrera igual que la del ejército, de largo plazo, y que solo asciendas por nombramiento, actuaciones, disminución de índice delincuencial en tu zona, puedas ir ascendiendo a más grados y a mejores salarios. Mientras tus hijos no puedan ir a la universidad gracias a tu trabajo, vas a seguir buscando sacar el dinero de otro lado. Y mientras te sigan humillando, como lo han hecho con las policías, nadie va a querer ser policía. ¿Cuál es mi recomendación cuando hoy? Yo tenía como 14 años, mi padre era médico y se pudo hacer de un edificio ahí en la colonia Campestre, Churubusco, algo así. Un edificio de bastante amoladón. Y yo me acuerdo que él me mandaba, porque me quería formar, me mandaba a cobrar las rentas. En la azotea, en un cuarto de servicio, vivía un hombre con una mujer y 3 niños. Era policía de la Ciudad de México. No le alcanzaba para más. Así los han tratado siempre. Policías los han tratado como basura, los han explotado, les cobran hasta los zapatos que se ponen y los mandos se han hecho ricos. Así es. Y lo mismo hemos visto con los maestros, y lo mismo hemos visto con los médicos, con las enfermeras, todos estos grupos que deberían ser prioritarios para este país. Uy, mira, te pongo ejemplos. Peña Nieto hizo la gendarmería. El que quedó al mando de la gendarmería venía de la Marina. Un hombre que hizo un trabajo impecable. Llegó los nuevos mandos, le quitaron a todo su personal y le dieron las gracias. ¿Se te hace justo? No, se me hace ridículo, se me hace estúpido. Pero ¿sabes? Adivina él de qué se encargaba. De proteger los ciclos productivos. Que se lo dices a la nueva administración y te dice, ¿qué es eso? Protección de ciclos productivos. No entienden. No lo entienden. No entienden. Entonces, que son las áreas estratégicas de la economía mexicana. Ahora, ¿cuál es mi recomendación? Uno, que se quite el desorden que hoy hay, de que es Secretaría de Seguridad Pública Federal, ciudadana,
y que está la Guardia Nacional. Que se haga Pero una sola. al frente de la Secretaría hay otra persona que no tiene idea. Que se haga una sola. Que se haga una sola. Que se establezca un protocolo de ascenso y mando y que sea, a ver si se atreven, transeccional. De tal suerte que el próximo mando salga de las propias filas por reducción de índice delincuencial, por ascensos y por mejoras en su trabajo. Y que se haga un protocolo por zonas de municipios y estados para que Guardia Nacional absorba todas estas policías municipales con toda esta mayoría que tenemos hoy de Morena y que sabes que pueden hacer lo que quieran, que absorban todas estas policías municipales y estatales, que hagan una depuración, porque te puedo decir que de ese casi 600,000 elementos que hoy hay en esas policías, deben de haber al menos 200,000 buenos. A ver, dime una cosa. Esos mandos. ¿Pero dónde queda la República Federal? ¿Dónde queda el municipio libre? Consagradas por la Constitución. En lo que son un basurero. Presidentes, a ver, Morelos, el gobernador tiene un grupo de trabajo al cual protege y el presidente municipal de Cuernavaca a otro. ¿Se te hace correcto? Entonces, acabemos con el desorden. No les demos una responsabilidad que de forma y de hecho no pueden con ella ni tienen las herramientas. Pero ¿qué garantía tendríamos de que el gobierno federal haga bien si también hemos visto mucha corrupción en corporaciones federales? No. Y también ponen al frente a verdaderos improvisados, a menos que sean militares que hayan participado en la lucha contra la delincuencia. Porque mi propuesta, mi propuesta es que solo la conformen ya los mandos que ya han trabajado en los protocolos de lucha contra el crimen organizado y que le reporten a nivel lineal al gobernador y al presidente municipal, pero no le digan de sus planes, que trabajen bajo un protocolo federal, como hoy trabaja el ejército, y que de acuerdo a cómo reduzcan el índice delincuencial de costo-beneficio, porque es otra cosa, Eduardo, nunca sabemos cuánto se gasta. Sí sabemos que nos cuesta ya, íbamos en el 2%, hace 12 años que me hiciste favor de entrevistarme, íbamos en el 2% del Producto Interno Bruto. Hoy ya vamos en el 4% del Producto Interno, lo que nos cuesta la delincuencia. Entonces, mi propuesta es, si ya sabemos que nos cuesta el 4%, sumemos lo que nos cuesta hoy la Guardia Nacional y lo que nos cuestan todas esas policías. Y digámosle, a ver, aquí está todo este paquete, Guardia Nacional. Absorbe, dime cuánto me va a costar por estado y municipio y el retorno de inversión que voy a tener. That's it. Y de esa manera... Estás hablando en chino estos. Bueno, de esa manera ascienden, imagínate un jefe policíaco de la Guardia Nacional en Apizaco, que logra reducir el índice criminal en 6 meses al 50%. Oye, pues vamos a mandarlo ahora a Puebla, como director de la Guardia Nacional Poblana. Oye, valió la pena, ¿no? Oye, es que lo hizo muy bien y lo hizo tan bien que en 5 años es el nuevo subsecretario de Operaciones de la Guardia Nacional. Ah, porque tuvo todos estos logros. Y así sucesivamente. Pero o sea, ya tú no estás hablando de un esquema como el que rige al Ejército o a la Marina. Así es. Pero ya no dejemos en manos de un civil la toma de decisiones de temas de policía y de seguridad. Pero si la gente dio el grito, o sea, la gente dijo, está militarizando el país, la Guardia Nacional es la militarización del país, pusieron al general Rodríguez Bucio, es la militarización del país, y la verdad es que nadie cree que Rodríguez Bucio le reporte a Alfonso Durazo, le reporta al secretario de la Defensa. Entonces han armado un irigote, porque no sé qué idea se les metió de que tener a los militares fuera del cuartel es casi como invitar a un golpe de Estado, cuando los que lo sacaron fueron los del PAN, fueron los que realmente sacaron a los militares de los cuarteles. Los del PRI la siguieron, y ahora los del PAN y los del PRI están gritando que ¿por qué? La salida del ejército a control del narcotráfico empezó desde 1960 y se empezó a agudizar en el 70. Pero sí, quemaban campos de amapola y todo eso, y de marihuana. Pero déjame explicar. No existe esta imagen de que estaban totalmente metidos.
Pero déjame explicarte, sí lo estaban. Déjame explicarte. Tú sabes que yo tengo la suerte, porque es una suerte, de tener muchos amigos militares. Lo y sé. que yo soy, mi origen es militar. Si por ellos fueran, les regresarían sus cosas. A ver, el militar era muy feliz cuando vivía en su cuartel, ponía a marchar a sus soldados, los ponía a hacer maniobras y se juntaban con los americanos para ver que dentro de 10 siglos ya íbamos a estar igual que ellos. ¿Sí me entiendes? Entonces, o sea, es una necedad victoriana el pensar que el ejército tome el mando. Y te voy a decir por qué no va a pasar. Si me estuvieras hablando de los años 40, sí, porque teníamos generales que se sentían caudillos. Y acabamos El de acabar último una caudillo, revolución de generales de improviso. O sea, Lázaro Cárdenas, todos fueron generales no de carrera, se hicieron en la sí, bola. de imaginaria. Entonces, aquí el gran tema es, eso nunca va a ocurrir. Y si la sociedad se enoja porque se militarice algo, entonces no podríamos tener militarizada mi empresa, para no ir más lejos. Oye, tu empresa, yo las veces que he ido me impresiona porque llegas. Yo creo que es más difícil entrar a tu oficina que a la del presidente de la República. No, y lo digo bien, porque eso así debe ser. Entonces llegas y hay unos tipos ahí con su uniforme militar, pero un uniforme que no se confunde con ninguno de las Fuerzas Armadas de México. Así es. Número uno. Porque de repente hay grupos de seguridad que creen que los están vistiendo como si fueran de la Marina, ¿no? No, los tuyos no se parecen Oye, a los de la soldados Marina, de los marinos de la Guardia Nacional. Llegan, oye, pero fíjate, en esos que parecen de la Marina, de las empresas Patito, y traen zapatos de civil color café, porque la empresa Patito no les da ni botas. Es cierto. Bueno, llegas y están, además tienes gente que se ve que está en una óptima condición física. Así es. Así no está como muchos policías de la Ciudad de México que si los pones a perseguir un delincuente se van a caer de un infarto. Tu gente está así. Te atienden con dureza, pero con mucha cortesía. Dígame así usted, entonces, mira, que no se confunda entre los civiles que militarizar algo es malo. Desde hace muchos años, otra cosa que también desapareció otro presidente, que fue el cuerpo, había un cuerpo militarizado, el pentatlón militarizado universitario. El pentatlón universitario militarizado que tuvo 7 fundadores, entre ellos uno que se llamó Fidel Ruiz Moreno, que era mi papá. Okay. Entonces, era un cuerpo fundó en 1936. De militarizado que agarraba muchachos de la calle sin oficio ni beneficio. Les ponía un uniforme y los rapaba y los muchachos se comportaban ya distintos. Se sentían que pertenecían a algo que era importante. Lo que hoy hacen las bandas de delincuencia. Así es. Te dan tu uniforme, que es una tejana, tus botas, tu cinturón, tu pistola, y ya te uniformaron. Así. Y ese cuerpo era de civiles, generado por civiles para ayudar a que muchachos de la calle se formaran. Claro. Entonces, que no le tenga miedo la gente a tener policías militarizados. A ver, en la mayoría de los países que tienen ley y orden, corrígeme si estoy mal, los policías están de alguna manera militarizados, se usan jerarquías y grados militares. Igualitos. No que aquí primer oficial, primer inspector y todo lo disfrazan. Las policías de otros países creo que lo máximo es un director general, pero tienen capitanes, tienen tenientes, tienen subtenientes. Fíjate que tienen los mismos grados. Civiles. Antes en México, antes de lo de Durazo, se usaban los mismos grados. Sigue hablando. Sí, se usaban los mismos grados tanto para policías estatales o policías municipales. ¿Y por qué se usaban los mismos grados? Porque cuando se fundó la gendarmería en México, se usaron exactamente el pentatlón militar deportivo universitario, que por cierto, yo fui comandante de una unidad de ellos. Bueno, iba a ayudar a los papá, que fue fundador, y cuando murieron me mandaron esto. Con sus 5 estrellas. Ándale. Entonces, yo creo que tenemos que regresar a los valores básicos
y no se trata nada más de salarios, de prestaciones, sino también de valores, y que se permita que se usen los mismos grados que se usan en el ejército y que así se usaban desde antes del problema de Durazo. Te recuerdo que el problema de Durazo fue una venganza del ejército hacia Durazo porque no les gustó que le pusieran un águila, y tenían razón, hasta eso te lo acepto. Le dieron un grado militar sin ser militar. O sea, te explico. Lo podrían haber dejado de director general de la policía sin nombrarlo general. Y que usara sus 5 estrellas. Punto. Sí, pero no terrible. El águila. Ahí es donde fue la ofensa. Entonces, mi propuesta sería que esta Guardia Nacional use los mismos grados del ejército, opere a nivel nacional, absorba todas las policías municipales y estatales y sea transeccional el mando, y que se elija entre los que tengan las mejores capacidades de reducción de crimen organizado y costo-beneficio. Esa es tu propuesta. ¿Qué probabilidad hay que te hagan caso? Pues acuérdate que te estás riendo de mí. Te estás riendo de mí. No me estoy riendo de ti. Eduardo. Es que nuestros políticos son muy egoístas. Yo hice un libro. Nada que la patria es primero. Primero soy yo y mi proyecto mesiánico. Y no digo que López Obrador sea mesiánico. Todos han sido mesiánicos en su estilo. Todos han querido inventar la patria nuevamente cada 6 años. Tú lo dijiste. Acuérdate que todo lo tienen a la basura. Hice un libro de cómo poner un alto a la inseguridad en México. Se los fui a explicar a senadores y diputados del sexenio anterior. Se los fui a explicar al del nuevo. No pasó nada. Pues ¿sabes por qué no pasó nada? Porque lo único que importa es lo que diga el nuevo presidente. Así es. Es lo único importante. La razón los diputados, cuando era presidente del PAN, cuando era Calderón o Fox, los diputados, senadores del PAN era sí, señor presidente. Y cuando era Peña Nieto, los del PRI, sí, señor presidente. Así es. Mira, te voy a poner un ejemplo muy fácil. En su momento, los del PRI se negaron a que se hiciera la Policía Federal. En su momento, hoy todos los de izquierda se negaron a que eso ocurriera. Hoy que se propuso la Guardia Nacional, todos aceptaron, está bien. No me gustó, insisto. Yo hubiera dejado a la Policía Federal y lo hubiera yo fortalecido. Y no como le hizo el sexenio de Peña Nieto, que la desconoció como secretaría y le dio una triste coordinación, y el pobre, no voy a decir el nombre. Debajo de un secretario que no tenía idea de lo que estaba haciendo, que se llama Osorio Chong, que hoy es senador muy impugnado. Hombre, al que pusieron de jefe de esa policía, no le dieron la capacidad, la autoridad y el mando para hacerlo bien. ¿Quién era? Ya no me acuerdo. Cuando llegó Peña, no voy a decir su nombre yo. Yo ahorita lo busco, para eso existe el internet, amigo. En fin, entonces el gran tema es que les den los grados del ejército y ya no sea un capricho sexenal de gobernadores o de presidentes municipales, y que sea por resultados con costo-beneficio, y que la sociedad estemos informándonos todos de cómo lo van haciendo y qué beneficios vamos recibiendo. Pero lo más importante, nada de esto sirve sin una inteligencia nacional, un proceso de cuarto de guerra que se llama a nivel municipal, estatal y federal, que opere de manera coordinada en contra de los grupos de crimen organizado. Porque si no, cada vez que el gobernador se va, adivina qué pasa con el crimen local. Se incrementa. Otra vez. Se va el presidente municipal, se vuelve a incrementar. Se va el presidente, pues ahí sí ya es la fiesta. Y el problema es que tú y yo estamos hablando de un problema de inseguridad de 38 años. Cuando tenemos 38 años que hemos dejado que el crimen organizado sí se prepare, sí se capacite y sí lo haga bien. Fíjate que yo he hablado con varios presidentes municipales y gobernadores durante mi carrera y me decían, mira, yo voy a meter de secretario de Seguridad Pública, de director de la policía, lo que sea, a un militar. Le hablo al secretario de la Defensa que mande a alguien y no me entero de nada, que le reporte al secretario y mira, me lavo las manos, lo cual es un caos absoluto, porque es por un lado el poder civil, por otro lado el poder militar. Es más, no se ponen de acuerdo. Y no acaba ahí el drama, sino que el que está de comandante de mandos de esa policía se sienten opacados, llegan y los corren, los maltratan y otra vez a empezar de cero.
¿Qué resultado puedes tener con eso? Pues resultados muy, muy tristes, ¿no? Así es, así es. ¿Cómo ves el panorama con las actuales estructuras que tenemos actualmente? Insuficientes. Estamos hablando de que hoy la Guardia Nacional está más o menos de 100-1 operando. ¿Qué significa eso? Si es un Guardia Nacional por más o menos 3 o 4 policías honestos y unos 7 malos, entre ellos taxistas que coluden, llevan droga, la hacen de halcones, y la propia ciudadanos y microbuseros. Y microbuseros que operan. No, te voy a decir que ahí hay un sesgo. Mira, te explico. Los que más padecen al crimen organizado son los microbuseros. ¿Sabes por qué? Porque ya tienen que pagar derecho de piso. ¿Esa la sabías? No, yo sé que pagan derecho de piso, pero yo sé que muchos están coludidos y también trabajan como halcones y a veces van transportando drogas, etcétera, etcétera. No, y si no lo haces, te queman tu unidad. Hay un sesgo. Mira, te explico. Te pongo un ejemplo. ¿Has oído de Chalco? Claro. Cuando un día vayas hacia Puebla, voltea a tu derecha. Ahí está. La casa más grande que encuentres en Chalco a la vista, es donde están todas las partes de los vehículos robados de Chalco. Y nadie hace nada. No. ¿Sabes qué hacen con la gente humilde que llega a denunciar que le robaron su Subaru? Le dicen, no denuncie, señor. ¿Qué coche le robaron? A lo mejor le ayudamos a encontrarla. Pero ayúdenos. Mucha gente dice, no, ya deja. O bien, los amenazan. Si levantas el acta, ya sabemos dónde vives, dónde estás y cómo vas. ¿Qué crees que hace la gente, Eduardo? Pues no hace nada. Eduardo, es gravísimo. Tú no sabes el nivel de... Pero si esto ocurre, la pregunta es, ¿por qué ocurre? Porque tenemos autoridades policíacas verdaderamente ineptas. Pero las autoridades policíacas dependen de un presidente municipal y de un gobernador. Les vale madres, perdonando el francés. No quieren líos. Se lavan las manos, acabó la fiesta. A ver, explícame una cosa. Yo entré a la página de la Fiscalía General de la República y hay un sitio donde dice el programa recompensas, donde ofrece recompensas que van de los 500,000 a los 30 millones de pesos a quienes ayuden a la captura de todos los delincuentes que ahí aparecen. Me llama la atención de que hay 130 más o menos que ahí están, pero que no aparecen. O sea, no los han podido pescar. Estás hablando desde Ríos Camarena, que ya lleva 7 años prófugo, no lo pueden agarrar. Estás hablando de Mario Zambada, no lo pueden agarrar. Ríos Camarena, excomandante del Barapén del Estado de México. No lo pueden agarrar. Estás hablando de los hijos del Chapo Guzmán, que cuando agarraron a uno lo dejaron a ir. Y estás hablando de unos más chiquitos, pero de unos ni existe la fotografía. Digo, ¿cómo no pueden agarrar a 130 delincuentes que supuestamente son los más peligrosos? Son los capos de diferentes cárteles, grupitos, bandas de secuestradores, de narcotráfico. ¿Es tan difícil poder pescar a un delincuente? Es que no hay una coordinación. Te explico. ¿Tú sabes por qué operativos a veces muy bien organizados fallan del Ejército, de la Guardia Nacional? Porque alguien avisa. No, desde que están entrando al pueblo, ya saben cuántos van, quiénes son, a qué van. Lo que pasó en Culiacán, ¿no? Entonces, esto ocurre por esa filtración, es un tema poroso. Esas policías son totalmente porosas. O están a favor, o ¿sabes qué hacen? Se van. Yo no quiero estar en los golpes, ¿sí me doy a entender? Porque no tienen ni el armamento ni la preparación para hacerlo. Te voy a poner un ejemplo simple. ¿Tú sabías que hay 2 tipos de manera de preparar un elemento para defenderse?
Una es la que te da el ejército, que es la manera de sostener el arma, o el arma larga, o el arma corta, y cómo hacer los protocolos de manejo, de disparo, etcétera. Y otro totalmente distinto, el que te da el formador, que se llama en campo. En campo es todo lo contrario a lo que te dijeron en el ejército. Es cómo establecer protocolos de defenderte tú, a dónde establecer tus protocolos de control, de vigilancia y de reacción. Esto nuestras policías carecen, su mayoría de ellas. Bueno, todas esas policías que están cargando el rifle como si fuera la bolsa del supermercado. O simplemente vete a la Varapem, que ha sido un negocio particular desde hace 45 años y que nadie para. ¿Cuál es el Varapem? La CUSAEM, el Cuerpo Auxiliar de Seguridad del Estado de México. El que rentan, que además lo pagamos con nuestros impuestos, pero además lo rentan. Y opera a nivel federal y nadie tiene el control de sus más de 450 millones de dólares que tiene anuales de ingresos. Y yo he hablado con elementos de este grupo y algunos, perdóname, están rayando en el retraso mental. No hay la menor selección, ni de habilidad física, ni de habilidad emocional, ni intelectual. Nada. Ahí están, los explotan, los hacen trabajar 48 por 24 horas, y ahí están con sueldos de miseria. Y cuando los corren no les dan nada. Es impresionante. Yo he tenido oportunidad de hablar con secretarios generales. Pero así funcionan todos los policías medio auxiliares de todo el país. Así es. Yo he hablado con secretarios de gobierno de estas policías y les pregunto, oye, ¿sí qué opinas de tu policía auxiliar o bancaria o industrial, como se llame? Estamos tomando nota del tema, Alejandro. Bueno, ¿y qué están haciendo? Estamos trabajando en eso. Así dame cuántos son. Ni ese dato tiene de cuántos son. Nomás ven el negocio, ¿no? Fíjate que cuando empezó, te platico algo personal, cuando empezó este gobierno, a mí gente de muy alto nivel me invitó a que platicara sobre el tema de la caja chica negra que yo siempre he denunciado de la CUSAEM. Y les di toda la información. Claro, no quiero ser ambicioso, ya pasó de eso año y medio. Yo estoy estimando que en otros 4 y medio habrá algo, pero no ha pasado nada. Pero fue un buen avance, porque nadie me había invitado a mí en corto a platicar de algo que vengo denunciando desde hace 40 años. Qué curioso, ¿no? Es curioso, más que nada es un cinismo espectacular. Me queda claro de que las cosas no van a cambiar, de que una cosa es el discurso y otra cosa es la realidad. Siento que el pobre general Rodríguez Bucio lo mandaron a la guerra pues casi sin fusil. Lo que hicieron fue quitarle el uniforme a soldados y marinos, ponerles el nuevo uniforme. No sé qué tan capacitados estén los que están reclutando de la calle, no lo sé. Te platico algo ahí que yo sí veo un peligro muy grave y te lo quiero compartir. Sí. A mí ya no me preocupa que el país se caiga a pedazos a inseguridad, no porque no me duela, sino porque ya va a ocurrir. Si no hacen un cambio de forma y de fondo, eso va a ocurrir. Y en 3 años y medio tú y yo lo vamos a estar platicando de cómo pasó, si Dios nos presta vida. Es como el primer programa que hice en Fórmula en noviembre del 89. ¿Sabes cuál fue el tema? El ambulantaje. Y los políticos que llevé todos digo, no es un problema que estamos solucionando. Ok, ahora fíjate, a mí lo que me preocupa es que en X años o meses el nivel de inseguridad se vuelve insoportable. Y tengo el gran temor que le echen la culpa a la Guardia Nacional y al Ejército. Y entonces, ¿sabes qué ocurra? Que desaparezcan al Ejército y a la Guardia Nacional. Algunos están diciendo que es el proyecto, desaparecer el Ejército, yo también para que nomás haya una Guardia Nacional. Y mira, yo te voy a decir algo, yo conozco personalmente a muchos de los mandos del Ejército, he tenido la suerte de convivir con ellos a nivel personal, a Bucio y a muchos de sus mandos. Es gente de primer nivel, mi querido Eduardo. No, yo sé,
los altos mandos del ejército están archi preparados. Cuando dicen, ¿pero cómo pueden manejar las aduanas? Porque están archi preparados, pero no saben de eso. Se asesoran y están muy... O sea, yo siempre digo la diferencia, mira, tú puedes estar en una ciudad que es un terregal, todo sucio, perros callejeros, el pasto muriéndose. Entras al campo militar, todo brilla. Así es. Entonces, mi temor es que hagan culpable a nuestro ejército y a nuestra Guardia Nacional, y el día que ojalá y eso sí nunca ocurra, le echen la culpa al ejército y Guardia Nacional, y por ese motivo le echen la culpa del error de la inseguridad, y que no habrá sido error de ellos, porque tú bien lo dijiste, mandaron a la Guardia Nacional y al ejército técnicamente con una escoba a barrer un mugrero enorme. No le hemos dado todas las herramientas al ejército ni todo el presupuesto que se requiere. Ni toda la independencia de acción. Porque cuando yo veo cómo la gente le paga soldados, le pega guardias nacionales y la orden es déjense golpear. Es muy mala la señal. Entonces, mi miedo es ese, porque si eso llega a pasar, acabamos con la última institución decente que queda en el país, mi querido Eduardo. ¿Tú crees que lo permitirían? ¿Tú crees que el mismo ejército y la Guardia Nacional lo permitirían? No, son demasiado disciplinados para oponerse. De ese tamaño. Así de disciplinados, ¿no llegará un momento donde digan el desastre o no el desastre? No va a pasar. Porque yo siempre he tenido la idea que los militares juran lealtad a las instituciones, pero creo que la primera lealtad debe ser la que juran a la Constitución, porque la Constitución es la que rige todo en este país. Su lealtad no debe ser al presidente, debe haber obediencia al presidente como jefe supremo de las Fuerzas Armadas, pero presidentes van y vienen. La Constitución es el elemento que hay que proteger y hay que hacer cumplir y valer. Es una vacilada que el presidente en turno la cambie a su gusto. Pero mientras sea la Constitución, es la Constitución. Ya hay ciertos artículos que han sido inamovibles. Bueno, pero a ver, desaparecieron. La soberanía reside en el pueblo. Eso dice la Constitución. Desaparecieron el Estado Mayor Presidencial. ¿Tú crees que no le dolió a muchos mandos del ejército eso? Pero a otros no les dolió nada, también tú lo sabes. Hubo muchos que les dolió. Hubo muchos. Porque tú sabes que el Estado Mayor de repente sentía como, ¿cómo dicen? Como envuelta en huevo junto a los que no eran del Estado Mayor. Te voy a ser franco. Voy a ir más allá de la franqueza. Voy a ser brutalmente franco. Nunca pasó eso en la vida realidad. En la vida real yo lo viví. Nunca pasó. Había un tema de que, oyes, pues a lo mejor tú como comentarista, pues a lo mejor otro comentarista habla mal de ti porque, híjole, pues él tiene más, lo oyen más gente que a mí, me doy a entender. Vale gorro que hablen bien o mal de mí, tú lo sabes. Por eso, pero hay un celo profesional natural. Pero es lo que yo siempre noté, yo cuando he hablado con mandos que no estaban en el Estado Mayor Presidencial, de repente eran respetuosamente críticos de sus colegas del Estado Mayor Presidencial porque sentían que nomás le rendían al presidente y a nadie más. No funcionaba así. Y te pongo un ejemplo de que no funcionaba así. ¿Te acuerdas del que fue el jefe de Estado Mayor Presidencial de López Portillo? ¿Quién era? Godínez. Godínez. General Godínez, claro. Bueno, mi general Godínez, acabando su mandato como jefe de Estado Mayor Presidencial, lo mandaron de jefe de la zona militar en el Quinto Pino, en Chiapas. Tan es así que acuérdate cuando viene la sublevación de los zapatistas, que fue una vacilada de televisión, me acuerdo. Él salió en la televisión dando el parte de novedades, ¿te acuerdas? Me acuerdo. Eso te da una idea de por qué no te podías sentir tan la divina garza. Al final del día pertenecías a un mando. No te podías salir del todo del protocolo porque te lo iban a cobrar en cuanto bajaras del peldaño. Lo que pasa es que hay unos que se retiraban de ahí y ya se iban a su casa también. Muy pocos. La mayoría tenía todavía que irse a rifar un buen rato si querían recibir su pensión. De ahí que mi propuesta de que se haga esta Guardia Nacional con mandos del Ejército,
reconociendo los mismos grados del ejército y que absorban el presupuesto, el personal y las atribuciones que tienen las policías estatales y municipales y sea transeccional y que el mando solo lo pueda ocupar alguien que viene de la propia Guardia Nacional, vamos a estar hablando de otro tema. Si no, Ay, te mi voy a decir querido qué va a amigo, pasar. si de por sí están diciendo que el presidente López Obrador quiere acaparar todo el poder, y ahora imagínate, si te hiciera caso, diría que el presidente va para dictador que vuela. Ya Entonces ves no que me ahí lo están, dicen. ya ves que están estos de frena que dicen esto es una dictadura, nos va a llevar al comunismo. Pues le están Oye, dando armas a todos estos. nada más acuérdate que no puedes decir eso, porque si no eres conservador. Oye, lo que te quería, te hice hice una pequeña demostración gráfica de cómo hemos ido en este año y medio. Ajá. Y cómo veo venir el resto del sexenio. Y te explico algo. A ver. Hoy, más o menos en datos duros, la tasa de homicidio mensual es de 100,000 personas. Si no se hacen los cambios de forma... No te entendí. La tasa de homicidio mensual real, promedio, contabilizada y poderlas justificar es de 100,000 personas al año. Ok, estás metiendo homicidios dolosos y culposos. Así es. Mi pronóstico es, si no se toman decisiones de forma y de fondo, cuando acabe este sexenio estamos en 400,000. Entonces, te lo pongo por mes. Yo aquí tengo que el año pasado la tasa de homicidios dolosos fue de casi 45 por cada 100,000 habitantes. Y recordarle a la gente que nos está viendo que de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, que están comentado últimamente, una tasa mayor de 10 quiere decir que hay una epidemia de homicidios. Ya cuando estamos en 45, imagínate qué tan enfermo está el país. Así es. Entonces, yo le daría mucha prioridad a la seguridad, porque si el presidente, con su mayoría de Morena, logra acabar de implementar su Guardia Nacional, lo hace de forma y de fondo, sin esas cosas raras de que haya un secretario, pero haya un director, ya formal, que sea un cuerpo formal, con grados iguales al ejército, y absorba a todas las policías municipales, estatales, bajo un protocolo de costo-beneficio, yo te apuesto que entonces, ahí te va mi otra estadística, acabaremos este sexenio con 20,000 muertos por mes. A ver, ¿a quién le reportaría el jefe de esta superguardia nacional? Al presidente. Directo. Directo. ¿Y qué le dices al secretario de la defensa? Muchas gracias, hasta luego. No. Regresamos que la defensa vuelva a sus funciones del ejército, mi querido Eduardo, que es lo que debería de ser, ¿sí? Vuelva a sus funciones del ejército y esta Guardia Nacional de momento se va a estar nutriendo por elementos del ejército, por elementos buenos que sí hay en las policías estatales y municipales. Claro que los hay. Por mandos buenos que hay en las policías estatales y municipales también, pero ya bajo una carrera de largo plazo. ¿Cómo eliges a los buenos cuando hemos visto el fracaso de tantos controles y máquinas detectoras de mentiras y tantas cosas durante ya varios sexenios? ¿Cómo eliges a los policías buenos y los separas de los malos, Alejandro? No, es que el problema está en los controles, no en cómo lo eliges. Te explico. Desde Calderón se trató de implementar un protocolo más serio de control de confianza. Los gobernadores se dedicaron, sobre todo los del PRD y los del PRI, a burlarse de los controles de confianza. Acuérdate que nunca para fregar al gobierno panista. ¿Mande? Okay. Para fregar al gobierno del PAN. Nunca cumplieron. Ahora, el problema no son en sí que los protocolos de confianza se estén llevando a cabo, es que se haga un protocolo nacional especificado y claro, y que no se use para correrte, que no se use para relevarte
usando algo de ese control para decir que tú eres malo cuando no lo eres. El problema de los controles de confianza es que también se volvió un arma de despido, acuérdate. Entonces, te pongo un ejemplo. En mi empresa, Grupo Multisistemas, el test de drogas y el test de confianza lo paso yo y hasta el último de mis elementos. Directores. Oye, es que yo soy vicepresidente de finanzas y a mí nadie me va a venir a... Claro que sí, también. Y si no te gusta, te largas. Así es, porque la confianza es algo que no se puede romper, ¿sí? Entonces, que pasen las pruebas de confianza es válido, pero que sea un protocolo estándar mundial. Para sólido, todos. Para y todos. para todos. Sí, que aquí no se ha hecho. Aquí no se ha no hecho. se ha hecho. Yo no sé si Osorio Chong pasó una prueba de confianza cuando era secretario de Gobernación a luego, cargo de seguridad. Yo no sé si García Luna pasó un examen de confianza, no lo sé. Y luego que no se mienta y que se les diga que se les puso chips localizadores de protección cuando eran los tristes chips que usan con los perros para saber la raza y de qué están vacunados y de qué no. Entonces, el tema es hacer protocolos ya nacionales que no dependan de cada presidente, ni de cada presidente municipal, ni de cada gobernador, y que la gente sepa que puede ascender por su propio esfuerzo y llegar a ser el jefe supremo. Alex, ¿no será que tendremos que llegar a niveles, es horrible lo que voy a decir, a niveles de mayor violencia para que la gente acepte tu idea? No, el problema es que nos está porque pasando... Porque como sea, la violencia está en algunos lados del país, no está generalizado, hay menos violencia aquí, menos violencia allá. No, la gente dice, bueno, mientras a mí no me toque, nos está pasando... cuando nos empiece a tocar a todos, Alejandro? No sé, no, lo que está pasando es que nos está pasando el efecto de la rana. Sí, el agua cada vez más caliente. Así es, nos vamos acostumbrando a más y a más y a más. Es como el dolor. ¿Cuánto dolor podemos soportar? Es el que tú permitas que quieras soportar. Aquí no, aquí como es gradual y es de poco en poco, un día el dolor nos mata. Así está pasando con la inseguridad. ¿Qué se necesitaría para cambiar la percepción pública? Porque lo que tú planteas tiene una lógica, pero también no creo que el público esté muy dispuesto, ni la opinión pública esté dispuesta a aceptar un esquema de eso, porque durante años la oposición, y ahora la oposición de ahora, no a la militarización, no a esto, no a aquello, y como que ya la gente se convenció, es como no a los transgénicos, cuando hay estudios que demuestran que los transgénicos no te hacen daño, ¿no? Pero nos meten ideas y ya se quedan las ideas fijas, ¿no? A mí me gustaría otra vez ser propositivo. Yo creo que la gente ya está cansada de la inseguridad. Claro. Yo creo que la gente está dispuesta estará suficientemente, pero estará suficientemente cansada. Ve cómo están reaccionando tantos ante el COVID, salen, hacen fiesta, les vale gorro. Pero ser creativos. Yo lo que propongo es algo que seamos creativos y no es darle lo que siempre le han dado cada gobernador o cada presidente municipal o cada presidente nacional, es hacer un modelo policíaco único, federal, como opera en España, en Alemania, en muchos países, y que va a operar por resultado. That's it. Eso es todo. Y es una carrera muy orgullosa y van a ganar buen dinero. Pues entonces para eso se necesita una gran voluntad política del presidente y de los gobernadores y de los presidentes municipales. No, de ellos no. Ellos, ¿sabes qué les preocupa a los presidentes municipales y a los gobernadores? Que dónde va a quedar el presupuesto que les daban. Pues sí, porque de ahí sacaban mucha lana, o sacan, no sé. Claro, sí. Qué complicado problema, ¿eh? Por ahí te va a interesar encontrar, hay datos muy duros de cómo cuando dejó de ser Secretaría de Seguridad Pública Federal y empezó a ser Comisión Nacional Federal de Seguridad, la famosa Policía Federal, le quitaron todo el presupuesto. Cuando pasó a Gobernación, estás hablando. Ajá. El sexenio nunca pasado. Ha quedado claro por qué no hubo ni unidades, ni se equipó otra vez a los policías, por qué se dejó de pagar tantas cosas, y nunca quedó claro dónde quedó el dinero. Ahora que tenemos que le pregunten a Lozoya, también seguramente sabe algo de eso. En esta cuarta transformación
que ahí está dándole duro, seguramente podrán encontrar esa respuesta. ¿Tú crees? Porque ya diste caso de que cuando no quieren encontrar las cosas, no las encuentran, ¿eh? Ojalá, es una oportunidad única. Alejandro, dile algo final al público que esta noche nos ha acompañado. Déjales con una esperanza de cómo van los asuntos, porque yo estoy viendo la cosa cada vez más difícil. Yo les dejaría a todos un mensaje de que debemos de pensar primero en nuestro país y en el país que queremos para nuestros hijos ante las elecciones del próximo año y exigir en nuestros lugares de origen que ya haya un cambio de forma y de fondo con el problema de la policía y pedirle a nuestros diputados de una manera atenta y respetuosa que ya la Guardia Nacional se haga cargo, que sea transeccional para que no dependa de un presidente y que sea una institución de la cual nos podamos sentir orgullosos todos los mexicanos en los próximos 10 años. Ese sería mi mensaje, porque es la única vía de solución real que va a haber y yo sé que tenemos la capacidad los mexicanos de hacerlo. Alejandro, mil gracias. Ya llevamos una hora, ya más de una hora en esto. Entonces, yo trato de cortar a la hora porque, pues, digo, hay que aguantar, pero no tanto. Oye, mil gracias, Alejandro Desfacio. Tú tienes, hay un Twitter de tu empresa, ¿no? Sí, mira, dejaríamos dos cosas. Un hashtag, sí se puede, un México seguro, sí se puede, y el hashtag de grupo multisistemas.com.mx, en donde les podemos ayudar en dudas de inseguridad o cómo resolver problemas de nuestro día a día, de nuestro caminar diario, y en ese hashtag también pueden encontrar consejos de seguridad en su casa, al transitar a su trabajo y en general para sus hijos. Los va a ayudar ¿Tu libro está a la venta o hay una edición digital? Hay una edición digital que la puedes bajar gratuitamente en hashtag sí se puede, un México más seguro, y ahí lo pueden bajar gratuitamente y si no en grupomultisistemas.com también ahí lo pueden bajar de una manera gratuita. En grupomultisistemas.com encuentran todo, la verdad. Todo. Ahí muy bien. Encuentran lo que se les ofrezca. Alejandro Desfacio, muchas gracias. Siempre me da gusto hablar contigo porque sabes y eres aferrado a tus ideas. Oye, en 6 años seguiremos hablando. Un abrazo. Además son ideas que vienen de una gran experiencia práctica, no es porque hay muchos expertos en el tema que lo único que han hecho es escribir libros. Gracias, mi querido Alejandro. Un abrazo, Eduardo. Gracias a toda la gente que me acompañó esta noche, a mí y a Alejandro Desfacio. Mañana estamos de regreso aquí en mi diálogo nocturno a las 10 de la noche, un poco antes, a las 3:30 de la tarde. Yo estoy en Grupo Fórmula con todo el equipo. Los espero, soy Eduardo Ruiz Gili. Pasen una muy buena noche. Mil gracias. Mañana a las 10 todavía no sé qué vamos a hacer. Hoy no sorteé nada. Aparentemente los libros no fueron del gusto de la gente porque nadie me pudo decir a cuánto asciende la deuda externa de Latinoamérica para que les obsequiara yo 5 volúmenes editados por el Colegio de México. En fin, no siempre se tiene suerte, pero ya los primeros 2 obsequios ya se enviaron, ya pronto llegarán la gente que los ganó. Gracias por acompañarme, pasen buenas noches y hasta mañana.